quiero decirles que a nosotros nos parece bien que comparezca el presidente, como no. Además, en fin, solicitamos tantas veces su comparecencia y tantas veces recibimos el veto por parte del Grupo Popular para que esta comparecencia no se produzca, pero quiero decirles que nos parece demasiado tarde. La situación realmente excepcional, de gravedad que vive este país, pues hubiera requerido que hoy martes, estuviera este Congreso, este Parlamento reunido en sesión plenaria y el presidente del Gobierno estuviera ahora compareciendo en el Pleno del Congreso. No lo ha hecho, se toma un puente, un largo puente, inaceptable ante la situación que vivimos. No sirve como excusa el que a día de hoy no conozcamos el Plan Nacional de Reformas. Deberíamos conocerlo, pero quiero llamar su atención para que sepan que lo que se aprobó el pasado viernes, que no fue explicado en aquella, en fin, por darle un calificativo, peculiar rueda de prensa que ofreció la vicepresidenta, acompañada de los dos ministros responsables en la materia, en la que tampoco explicaron las medidas. Pensábamos que tendríamos ya documentación, estarían publicadas en el BOE. A estas alturas no conocemos efectivamente la concreción ni las medidas que el Gobierno va a enviar a Bruselas. Pero bueno, en todo caso, el presidente vendrá el próximo miércoles a explicarlas y espero que en breve podamos conocerlas, que las conozcamos antes. Quiero, en fin, señalarles que la situación es muy complicada, es una situación muy grave. Las cifras de la EPA que conocimos el pasado jueves nos indican que la gran emergencia nacional, el gran objetivo, el gran reto de este país es evitar la destrucción de empleo en España y adoptar las medidas necesarias para que comencemos a salir de la crisis, a crecer económicamente y a poder generar empleo. Por lo tanto, el gran objetivo político, el gran objetivo colectivo como sociedad es frenar la destrucción de empleo y comenzar a generar una política económica que nos abra esperanzas para ver en la perspectiva la creación de empleo en este país. Tan dura fue los datos de la EPA del jueves como la declaración política del Gobierno en la rueda de prensa del viernes. Y después de 4 días, siempre tarde, porque el presidente del Gobierno siempre mal y tarde, las declaraciones del presidente del Gobierno del domingo. Digo que fueron tan duras porque las declaraciones políticas fueron las declaraciones de un Gobierno que tira la toalla y que se declara incompetente para poder cambiar el rumbo de esta situación económica en España. Quisiera decirles que el presidente del Gobierno y el Partido Popular tienen la obligación de actuar, tienen la obligación de rectificar, porque las consecuencias de su política económica son terribles. El presidente del Gobierno no puede hablar ni pedir paciencia a los españoles diciéndoles que las cifras de desempleo, de paro en España son una especie de fatalismo, que no tienen una consecuencia directa con la política económica que él ha puesto en marcha durante estos 16 meses de Gobierno. Les recuerdo, porque creo que es bueno recordarlo siempre, el hoy presidente del Gobierno, cuando era jefe de la oposición y candidato a la presidencia del Gobierno, se hacía fotos en las oficinas del INEM, junto a las colas de las personas, de los parados, de aquellos españoles y españolas que habían perdido su empleo. Había un gran drama nacional entonces, sí, lo era,
que era la pérdida de empleo, la destrucción de empleo. La crisis económica en España ha destruido 4 millones de empleos. Él hizo una cuenta, cuando iba a las colas de las oficinas del INEN, hizo una cuenta y le dijo al entonces presidente del Gobierno y al Gobierno socialista que durante el año 2010 y 2011 en España se habían perdido 842.000 empleos. Y le dijo al presidente Zapatero que esto significaba que 1.154 empleos se destruían diariamente en el año 2010 y 2011 bajo su mandato. Y les dijo a los españoles: esto es insostenible, hay que cambiarlo. Por lo tanto, tengo que hacerme cargo del Gobierno y cuando yo gobierne bajará el paro. Les recuerdo esto porque después de 16 meses de Gobierno, como consecuencia de un año, 2012, de Gobierno de Mariano Rajoy, con la aplicación de una política económica que desde el principio le dijimos: ten cuidado, es equivocado, este camino es equivocado, Mariano Rajoy, con su política, ha tenido como consecuencia la destrucción en un solo año, 2011, de 1.173.000 empleos destruidos. 1.173.000 empleos destruidos, que no son fruto de la fatalidad, sino consecuencias de sus políticas. Le hago la cuenta también, porque la cuenta que él hizo era fácil. Le hago la cuenta también. 2.600 empleos destruidos al día, con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno. De aquel presidente que como candidato iba a las oficinas de empleo y dijo: cuando yo gobierne bajará el paro. Tiene la obligación política de cualquier gobernante y la obligación moral de rectificar su política para dar un horizonte de creación económica, de salida de la crisis y de creación de empleo. Por eso todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los sindicatos, los empresarios, lo vimos ayer, le están pidiendo al presidente del Gobierno que ejerza el liderazgo político que te da la presidencia del Gobierno para aglutinar en torno a una mesa a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas y establecer un gran diálogo nacional que dé como consecuencia un pacto por el empleo y por el crecimiento. El presidente del Gobierno se equivoca, demuestra a todos los españoles, en fin, que tiene, en el momento en el que hay que tener altura de miras como gobernante, tiene una visión muy mezquina de las consecuencias de esta crisis, cuando dice que ya le gustaría tener un pacto, pero que nadie quiere compartir el coste de su política. El coste de su política no es el coste que pueda suponer electoralmente para el PP o para su futuro político. El coste de su política son los más de 6 millones de parados, aquellas personas que han quedado excluidas de la renta activa de inserción, a las que se las ha recortado las prestaciones por desempleo. Ese es el coste, ese es el verdadero coste social. Claro que el pacto no es para compartir su política, es para que pueda rectificar su política. Es la única forma de poder evitar el duro coste que esta política económica fallida, suicida, que ha puesto en marcha este Gobierno, tiene para los españoles y para España. Por lo tanto, un pacto, un gran acuerdo para rectificar una política económica, cuyos 3 grandes resultados son los siguientes. El país de la Unión Europea, según dice Eurostat, con más déficit público, el 10,6. Déficit estructural, el 7. ¿Saben esto de que no metemos las ayudas a la banca? Que, perdónenme, pero voy a compartir con ustedes una reflexión. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué no metemos las ayudas a la banca en el déficit estructural? ¿Qué base económica tiene esta decisión política tomada por el Eurogrupo? ¿Qué especie de integrismo, de fundamentalismo económico rige en el Eurogrupo y en la Comisión
para que no computemos las ayudas a la banca? ¿Por qué no deciden que no computemos en el déficit estructural, el que vale para el procedimiento de déficit excesivo, ayudas al I+D+I de las empresas? ¿O las ayudas al estímulo al crecimiento a la pequeña y mediana empresa española para la generación de puestos de trabajo? ¿Por qué? En fin, pero la verdad, el déficit de verdad, el que dice la Unión Europea que tenemos que pagar todos los españoles y que nos sitúa a la cabeza de todos los países de la Unión Europea en mayor déficit público, es 10,6. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, que todo lo sacrifica a esta reducción del déficit público, que ahí tenemos el resultado, un gran fracaso, ha situado la deuda pública de este país en el más del 84% del PIB. La ha incrementado en 14,6 puntos. No hay ningún año, ninguna serie histórica económica donde ustedes puedan ver que en España, en un solo año, la deuda pública haya incrementado 14,6 puntos. Ni en el 2009, año brutal de los efectos de la crisis, donde un gobierno socialista puso en marcha medidas de estímulo como el Plan E, tan denostado por el Partido Popular, entonces en la oposición. No, ni ese año, muy por debajo de 14,6 puntos. Y como consecuencia de mayor déficit público, de incremento histórico en la deuda pública, más de 6 millones de parados. 1.173.000 empleos destruidos en un año por el Gobierno del Partido Popular, 2.600 empleos destruidos, señor presidente, cada día que usted se levanta en la Moncloa. El Gobierno tiene que hablar ahora, tiene que hablar el presidente. Todo el mundo le ha dicho, todo el mundo. Es el momento histórico de cambiar la situación económica que vivimos. Es el momento histórico también de plantear cara en Europa. Le falta coraje a este Gobierno, a Rajoy, a De Guindos, a la vicepresidenta. Les falta coraje para decir a los alemanes y al Gobierno alemán y a la señora Merkel lo que tienen que oír, que las medidas y el recetario económico que recetan para la Europa no está basado en el interés de Europa, sino en el interés de Alemania. Y lo que perjudica seriamente a los países del sur beneficia a Alemania. Pues les falta coraje político y les sobra arrogancia a la hora de dirigirse a los españoles y a los ciudadanos. Por lo tanto, hay que plantar cara en Europa, hay que decirle a Alemania, a la Comisión Europea, que a España se le ha acabado la paciencia y para eso, para hacerlo con convicción, con fuerza, es muy importante ir arropado por un gran acuerdo nacional, por un gran pacto nacional con todos los españoles detrás del Gobierno. Mariano Rajoy tiene una decisión histórica que tomar. El presidente del Gobierno la tiene. Solamente los grandes pactos se hacen en Moncloa, en el Gobierno, y el gran liderazgo social se tiene que ejercer por quien tiene el mayor liderazgo político, aunque durante estos 16 años y con los enormes problemas que además aquejan al partido y alcanzan directamente al presidente y al Gobierno en relación a la corrupción, haya dilapidado en estos 16 meses. Pero en todo caso, ahora el Gobierno, el presidente, tiene la palabra. Todos los demás han hablado y hemos hablado de forma inmediata desde el jueves, desde el viernes. Ahora él tiene que decir algo. Finalizo diciéndoles que también en Junta de Portavoces hemos solicitado de nuevo la comparecencia del presidente del Gobierno para que comparezca en el Pleno del Congreso para informar y explicar las informaciones que vamos conociendo todos los días como un goteo sobre la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular y de los donativos que recibía esta formación, así como del reparto y cobro por parte de los miembros del Partido Popular, de sus cúpulas directivas, de distintos conceptos. Les digo distintos conceptos porque ayer, insuperable Floriano, nos dijo que no eran sobre sueldos ni sobre nada.
dijo que eran sueldos y que además lo cobraban todos. Es verdad que, si se dan cuenta, en muy pocos días hemos cambiado el escenario en el que estaba situado el PP de forma clara. Hasta hace unos poquitos días nadie cobraba en el PP. No, yo no cobro, decían no, yo no recibo. Alguno, claro, en fin, estaba en los papeles, estaba publicado, decía sí, pero es legal, es legal. Y ahora llevamos 3 días donde parece que ya el Partido Popular conoce que hay constancia documental de que cobraban muchísimos, que estamos viendo a muchos dirigentes del Partido Popular pasando por el fotocall de Bárcenas, diciendo sí, yo cobro, yo cobro, he cobrado y tal. Dice, pero todo es legal. ¿En qué concepto? No lo saben. ¿Cuánto? Tampoco lo sé. Le retenían, no lo sé, pero es legal. Y ayer ya Floriano dijo, voy a poner un poco de orden, que veo confusión. Ni sobre sueldos, ni sobre nada. Sueldos. Y esto da lugar a algunas reflexiones que indudablemente exigen explicaciones. Un diputado en el Congreso de los Diputados, un diputado nacional, ¿puede cobrar otro sueldo? Si cobra otro sueldo es porque realiza un trabajo remunerado. La ley impide, hace incompatible el ejercicio de la función de diputado con otro trabajo que indudablemente realizaban en el PP, si era el pagador. Pero a no ser que lo haya comunicado en una declaración de incompatibilidades y la comisión del diputado le haya dado la compatibilidad. ¿Lo han hecho? ¿Han solicitado la compatibilidad para trabajar en el PP y cobrar un sueldo o sueldazo en el PP? Los sueldos tributan, ¿no? Como salarios. ¿Tributaba esto como salarios o como dietas? Creo que Floriano nos ha abierto un campo importante para que finalmente podamos ir averiguando, porque explicar el Partido Popular no explica nada, no explica nadie. Y les digo que según vamos conociendo datos todos los días sobre esta presunta trama ilegal, estructural, de financiación a través de cohechos delictivos en el Partido Popular, el silencio de los distintos dirigentes del Partido Popular, desde el presidente, pasando por ministros, por distintos responsables del partido, cada día el silencio se convierte cada vez más en complicidad. Complicidad. Bueno, como comprenderán, la solicitud de comparecencia del presidente Mariano Rajoy para hablar de la trama Gürtel-Bárcenas ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios. Todos lo han considerado conveniente, excepto el Partido Popular, que ha dicho no lo veo. Le hemos pedido que si nos podía motivar esa decisión, nos ha dicho que simplemente no le parecía adecuado.